Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en una mañana más de Jueves F. Hoy vamos a hablar de oportunidades y amenazas de la Acacia Magnum en compañía de Manuel Luque. Manuel es ingeniero agrónomo con maestría en administración de empresas y experiencia en el sector forestal. Actualmente se desempeña como gerente de operaciones en Agroforestadora Rancho Victoria S.A. Sean todos bienvenidos. Manuel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Todos tienen el micrófono, el video habilitado, pueden hacer cualquier cuestión en el momento en que lo deseen. Muchas gracias. Manuel, tiene la palabra. Bueno, buenos días para todos. Yo le pedí que dejáramos abiertos los micrófonos para hacer cualquier pregunta y no tener que esperar al final. A mí me pidieron hacer esta charla digamos que inicialmente me pidieron una charla sobre la Acacia Magnum, y yo la quise hacer como no solo pues, de las características como tal de la especie, sino también de las amenazas y oportunidades que tiene la especie. Porque digamos que es una especie que es un poco polémica, no hay tanta información, no hay tanta investigación respecto a ella, ni en Colombia ni mundialmente. Entonces por eso creo que es un tema que debe ser detallado muy a fondo por los inversionistas que quieran entrar, porque tienen sus riesgos. Entonces bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces la charla, como les digo, la titulamos Oportunidades y amenazas de la Acacia Magnum. Entonces, la primera pregunta que yo pues, siempre me he hecho es si la Acacia Magnum es una especie promisoria para ser sembrada en Colombia. Digamos que partimos de la base que las especies que nosotros vamos a sembrar son, o los sitios, perdón, son sitios donde ya son o pastos o zonas sin árboles. Entonces, le vamos a poner un árbol encima, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿este árbol, la Acacia Magnum, es un árbol conveniente para sembrar? Porque ahí entramos con toda la gama de competencia de otros árboles. Entonces, como una de las preguntas pues que espero discutir con ustedes, para que de pronto charlemos y saquemos una conclusión. ¿Qué características tiene esta especie? Tiene un índice de crecimiento de entre 10 y 20 metros cúbicos por hectárea por año, lo cual pues es bajo si se compara con pinos y eucaliptos. Tiene una longevidad de 10 a 12 años, o no sé, en algunos casos más o en algunos casos menos. Y este es un tema que es crítico porque una de las grandes virtudes que tiene la reforestación es que no es perecedera, el producto no es perecedero. Cuando ustedes siembran un cultivo de naranjas, de banano, de cualquier fruta o verdura, la cosecha se programa en el sexto mes o en el décimo mes o en el mes que sea, y, y si el precio está malo o si la carretera se cae o cualquier cosa pasa, el producto se pierde. La madera generalmente no pasa eso, la madera uno siembra y hace el Excel para cortar el pino en el año 12, en el año 15 o en el año que sea, o el eucalipto, y si uno tiene que cortar antes o después, no pasa nada, simplemente la curva de crecimiento se aplana un poco y se puede sembrar, se puede cortar mucho después. Yo he visto plantaciones de pino de 30, 40 años y seguramente financieramente de pronto el proyecto no fue bueno porque pues, tuvo demasiado tiempo para el aprovechamiento, pero igual la madera está ahí, no se pierde. Entonces es un tema que me parece crítico con esta especie. Por otro lado, es una especie que tiene fustes torcidos, como los de la foto, y es algo que para solucionarlo tendrá que trabajarse mucho tiempo con genética, y haciendo un mejoramiento de semillas, de clones y demás. Y los usos de madera que hasta el momento yo he visto en Colombia es de biomasa para plantas de tableros aglomerados, acerrío en trozas pequeños. Yo sé que han hecho muchos intentos en hacer tableros alistronados con pegantes y demás. Y pues la veta de la acacia es bonita, el color caramelo rojizo es muy bonito y para eso puede servir. Para carbón, porque es una madera de densidad media alta y pues produce un buen carbón y lo mismo leña para asaderos y demás. Y otro uso que se ha masificado mucho en plantaciones de Acacia Magnum, en los llanos, en todo el país, es la producción de miel de abeja.
Aquí digamos que sí tiene una gran ventaja sobre otras especies de árboles, porque en el ápice de la hoja se genera una gomita que es aprovechada por las abejas y, y se puede producir miel todo el año. Generalmente en, cuando se tiene colmenas de abeja en plantaciones forestales, se puede producir miel únicamente durante la época de la floración. Y en épocas de invierno o algo así, a veces tienen que alimentar las abejas para que no se vayan. En la acacia no, en la acacia se produce todo el año, porque durante el verano aprovecha la floración del árbol o de las matas de monte cercana, y durante el invierno tienen la exudación del ápice. Entonces, pues es altamente productora en miel de abeja. En ese sentido, ¿qué oportunidades veo yo? Como les contaba, alimento para producir miel todo el año, carbón y leña de buena calidad, madera de mediana densidad para producción de tableros aglomerados de MDP o MDF. Eh, También se puede para generación de energía eléctrica, como biomasa para quemarla y mover turbinas, y para hacer ríos en pequeñas dimensiones. Digamos que son las oportunidades que yo veo que se las describí antes. ¿Qué amenazas veo yo? Eh, Reporte de mortalidad en plantaciones a los 10 años. Esa foto es una foto pues, tomada por mí. Y digamos que son plantaciones en los llanos. Han habido muchos casos en donde se mueren la totalidad o gran parte de la plantación. Se empieza a secar el árbol desde arriba para abajo a partir del año 10. Y digamos que la literatura un poco, los defensores un poco hablan que para que no pase eso hay que bajar la densidad y hacer entresaca para que no se frene el crecimiento y demás. Y eso puede ser una buena práctica, pero digamos que un riesgo que uno siempre conlleva al sembrar esta especie. Tiene una baja tasa de crecimiento si comparamos con pinos y eucaliptos. Eh, en eucaliptos en Brasil y con clones en Colombia ya hemos rozado los 40 metros cúbicos por hectárea por año, y en acacias alrededor de 10, 12, 15. Entonces digamos que es una cuarta parte. En pinos digamos que también se podrían rozar los 30 o algo así, y por lo tanto pues sigue siendo inferior. Eh, lo de los fustes torcidos que les contaba, y aunque se esté utilizando la madera para producción de acerrío, son trozas pequeñas, y eso genera bajos rendimientos en acerrío y también limita la cantidad de productos que uno puede vender al mercado. Solo la limita a los tableros alistonados o a partes que se peguen con pegantes para hacer un tablero. Todo eso pues sube los costos de aprovechamiento en el acerrío y baja la cantidad de productos que uno pueda sacar. Eh, los árboles de acacia, aunque tienen un crecimiento inicial rápido, el año 1 o algo así, que uno ve muy frondoso el árbol, eh, luego como que se estanca y los fustes no son altos. Ustedes miran las plantaciones de acacia y son fustes bajos, de fustes de 4 o 5 metros, y luego se ramifica mucho. En comparación de un fuste, de un pino, de un eucalipto, que uno ve el árbol gigantesco de 12, 15, 20 metros recto. Entonces, pues eso hace que el cono, que es lo que a uno le importa para la producción de madera, sea menor a las otras especies. Entonces, al tener fustes cortos, pues se tienen al tener fustos bajos, perdón, se aumentan los costos de cosecha porque se gasta la misma energía moviendo un fuste chiquito que un fuste grande. Entonces, pues el costo por metro cúbico o por tonelada es mucho más alto en fustes pequeños. Y un tema que nosotros estamos viviendo en Rancho Victoria es que luego de hacer un aprovechamiento, una plantación, eh, la especie gasta mucha. Yo reparte de lo que es bueno para la miel de abejas es que tiene mucha floración y mucha exudación, ¿cierto? Y eso genera mucha semilla. Entonces es mucha semilla que queda en el suelo, que seguramente por la sombra que, que tiene la plantación no germinan, pero una vez uno hace el corte de una tala rasa, toda semilla germina y es una competencia altísima. Nosotros tenemos grandes problemas ahorita en segundo turno porque tenemos que gastar muchos jornales matando estas acacias que germinan. Y
y digamos que un costo adicional que tendría la plantación en turnos posteriores debido a la acacia. Bueno, aunque, o sea, yo les cuento todos estos oportunidades pues, y amenazas de la acacia, porque yo sí creo que el sector forestal en general sí tiene grandísimas oportunidades. Esto lo saqué de Fede Maderas y es una cita donde hablan del consumo per cápita de madera en Colombia, el cual es muy bajo, eh, muy inferior a países vecinos como Brasil, como Estados Unidos, como Ecuador, como Uruguay. Entonces, pues sí digamos que hay una oportunidad grande de producir madera y vender madera. Entonces ahí entran las especies. Vemos que está esta oportunidad, que esto lo dice de madera, si lo sabemos todos. Entonces ahora decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? Vamos a producir acacia. A la acacia tiene las oportunidades y amenazas que les conté. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Entonces, pues, es un tema que también yo quería como un poco hablar con ustedes, porque yo sí creo que al mirar la acacia únicamente, no, o sea, no se puede mirar únicamente, uno simplemente como inversionista o como trabajador de empresas que están tomando decisiones, uno tiene que mirar no solo la especie como tal, si puede servir o no, sino es contra qué la comparo y qué más podría yo hacer. Eh, Porque la oportunidad está de producir madera, ¿cierto? Entonces, yo me fijo mucho en Brasil por muchos motivos y porque es uno de los países que principales de la producción de madera y son muy fuertes en especies de pinos y eucaliptos, algo de teca y algo de algunas nativas. Pinos para maderas, el pino tiene una característica, es que tiene un menor crecimiento en comparación con el eucalipto, pero tiene madera de mejor calidad y tolera suelos más malos. El eucalipto, por otro lado, tiene un gran crecimiento, también tiene algunos usos, un poco cada vez se le mejoran los usos al eucalipto, pero son más limitados los usos. Y obviamente la teca y las nativas que tienen bajos crecimientos, pero altísimos costos de la madera. Entonces yo sí creo que a los que una especie uno tiene que valorar esos dos puntos, esos dos indicadores, esas dos características. Uno, crecimiento y dos, costo o precio al que puede vender la madera. Entonces, por ejemplo, en el caso del pino, tiene un bajo crecimiento, alto precio de la madera. En el eucalipto pasa al revés, alto crecimiento, bajo o medio precio de la madera. En la teca tiene un bajísimo crecimiento, pero altísimo precio de la madera. Lo mismo pasa con las nativas. Entonces, en la acacia, yo acá, esta imagen la saqué del IVA de Brasil, que ni siquiera la cuentan allá. Y en mi experiencia personal, la casa tiene los dos para abajo, tiene bajo crecimiento y bajo precio de la madera, con un riesgo que se muera la plantación. Entonces, pues, por eso me parece que en general, en términos generales, tiene más amenazas que oportunidades esta especie. Si ustedes miran en Brasil, lo que yo les contaba, se siembra principalmente pinos y eucaliptos. De las 8 millones, 8 o 9 millones de hectáreas que hay allá, principalmente es pinos y eucaliptos. El crecimiento grande ha estado en eucalipto porque han habido se han ido descubriendo nuevos usos y se aprovecha ese gran crecimiento. Y el pino, aunque no ha crecido, pero tampoco ha decrecido y tiene su nicho de mercado, tiene su mercado para maderas macizas, para madera inmunizada, para construcción, para madera, en general madera maciza de construcciones interiores. eh, Funciona muy bien, dada su estabilidad en acerrío y dado que se puede inmunizar y durar muchos años. Y lo que les contaba de la productividad. Esta es la evolución de la productividad de las plantaciones de pinos y eucaliptos, y donde vemos que en, en eucaliptos es posible llegar a los 40 metros cúbicos. Este es el general, pero entonces hay plantaciones, eso quiere decir que hay plantaciones que están por 50 y otras por 30. El general es 38,9. En Colombia nosotros hemos ya visto plantaciones muy cercanas a los 40, 30 y pico. Y es algo que se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Con genética, con preparación de suelo y con escogencia de tierras. Y en pino también, como les cuento, es un 25%, algo así, inferior el IMA, pero tenemos precios de madera mucho más altos. Entonces, pues, por eso compensa un poco la ecuación. ¿Por qué
¿por qué fijarnos en Brasil? Ya les conté las oportunidades en Colombia que tenemos, porque se necesita madera. Hay un país como Brasil que tiene la tecnología y es un país que está muy cerca de nosotros, en la misma zona tropical. Entonces nosotros podríamos aplicar, digamos que esa tecnología que se haya desarrollado allá en pinos, eucaliptus, en teca o en otras nativas que se haya desarrollado y poderlo aplicar acá y poder abastecer la demanda de madera que hay en Colombia para, pues, para vender madera y generar negocios exitosos en la siembra, en la transformación, en la fabricación de muebles, en todo lo que lleva a la cadena de producción de madera. Entonces, por eso yo sí veo que hay grandes oportunidades, veo que veo que podemos copiarnos y veo que la acacia, yo no he encontrado información certera de otros países que, que nosotros pudiéramos imitar y copiar y traer a Colombia, por así decirlo, en términos de genética, de manejo de las plantaciones, de manejo de la madera, de usos de la madera, de regeneración, de clones, de todo lo que conlleva asegurar el éxito de una plantación. Entonces, por eso, en mi opinión personal, me parece muy riesgoso aventurarse a sembrar una plantación como ya se ha hecho. Digamos que afortunadamente en Colombia se han tenido negocios alternos como la miel, como los bonos de carbono, como el CIF, y ahorita pues está pudiendo aprovechar la madera para algunas plantaciones de carbón, para biomasa o algo así, pero, pero a mí sí me parece muy riesgoso continuar con esa siembra en gran escala de esta especie. Y esto es todo lo que yo tengo preparado. Y no sé si abro la discusión a preguntas. Les recordamos que pueden habilitar sus micrófonos para interactuar y para preguntar. Buenos días, mi nombre es Adriana Peo, llamo aquí El Socorro, Santander. Muchas gracias por la exposición, Manuel. La verdad, yo no soy productora, soy transformadora. Nosotros estamos comprando acacia, estamos haciendo como unos prototipos con esta madera para tablilla de machimbre. Me gustaría saber si ustedes han tenido experiencia en procesos de transformación con respecto al comportamiento estructural de esta especie, su durabilidad, que de pronto preservación deberíamos tener presente. Pues hemos comprado una cantidad pequeña para probarla ya que viene de los sistemas silvopastoriles. Entonces lo vemos como una oportunidad. El señor que trabaja con ello está muy contenta con esta especie y pues estamos pensando incluso en llevar como una propuesta a la Mesa de Bosques de Santander, pues los ganaderos en su preocupación por el tema que tenemos de deforestación, ellos quieren empezar a implementar algunos, un tema de silvopastoril. Hemos pensado en esta madera acacia, pero ellos también quieren ver una oportunidad de mercado más adelante de esta especie. Sin embargo, sé que hay que ser prudentes en no decir vamos a plantar acacia por plantar, sino que hay que buscarle que tenga una demanda, pero nosotros también en el proceso de la transformación saber qué debemos hacer con esta especie. No sé si hasta ahí de pronto han podido llegar. Pues mira, yo considero que, o sea, la casa no es la teca. O sea, aunque el color se parece, por así decirlo, pero pues no tiene la durabilidad que tiene la teca o algo así. Entonces, pues, allá entra uno a compararla con otros tipos de madera. No sé qué más has usado tú para machimbre, pues seguramente has usado pino, pino pátula, pino, no sé Nogal, qué. cafetero, móncoro, por Ok, ejemplo. Sí, yo la comparo más bien a ese tipo de especies de madera, a ok. móncoros, por decir, a pinos, no nunca una teca. Claro, entonces tú la entras a comparar con esos pinos y seguramente tendrá resistencia parecida a esas especies. No va a ser no va a ser una teca, por así decirlo. Entonces, tienes la ventaja que tienes el color que es bonito. No sé qué te han dicho los clientes, pero en general el color de la casa es bonito. Eh, pero, pero se valora la madera como una madera pues común, como
como el pino y el eucalipto, y habrá que ver la durabilidad. O sea, el tema de la durabilidad también depende del secado, cómo se ve y demás. Y no sé cómo le está yendo a ustedes ya con la curva del secado, si lo están secando al aire libre o en cámara. Y porque obviamente la casa se raja, como se rajan todas las maderas, hasta que se logra desarrollar, digamos, que una técnica de secar adecuadamente esta madera. Pero si ya la tienen, pues sería buenísimo, sería un gran uso para esta madera. Yo también sé que, digamos que mi opinión está un poco sesgada por las experiencias de los llanos orientales, pero yo sí sé que en otros países, en otras zonas del país, eh, digamos que han habido mayores crecimientos y por lo tanto mayor calidad de la madera que pueda, digamos que, abastecer mercados como el tuyo. Y por otro lado, para ganadería, digamos que el acacia en sistemas silvopastoriles funciona bastante bien porque genera mucha sombra. Los eucaliptos, al ser árboles tan rectos y con pocas ramas, porque digamos que genéticamente se han desarrollado para eso, generan poca sombra. Entonces, para sistemas silvopastoriles, muchas veces el ganadero quiere es tener sombra para su ganado. Entonces, yo digamos que he visto muy buenas experiencias de la acacia en sistemas silvopastoriles para aprovechar la sombra. No sé si con eso Mu- respondí tu Muchas pregunta, Adrián. gracias. ¿Me has dado orientación? Por supuesto que me ha dado respuesta a varias de las preguntas que tengo. Muchísimas gracias. Bueno. Seguimos atentos si desean abrir el micrófono. No, pues veo que por el momento no, o están muy tímidos en el día de hoy, o todo quedó muy claro. Yo tengo una pregunta y es, así como Adriana cuenta un caso específico de éxito o algo así, de la acacia, si alguien más tendría algo como para compartir y pues mostrarlo, porque yo siento, haciendo mi presentación de pronto, fui muy negativo y me gustaría ver quién más tuviera algo que compartir que pudiera ser útil para más personas. Manuel, buenos días. Y para todos, buenos días. Camilo Martínez de Carbon Decisions. Hola, Camilo. Seguramente no voy a decir las cosas buenas porque tal vez usted ya mostró, pero entonces más bien es como compartir esa preocupación. Más bien somos vecinos de Rancho Victoria y creo que lo que usted mostró, pues justamente lo estamos viviendo nosotros. Pero más bien es como elevar el cómo hacemos para poderle dar valor realmente a los que tenemos acacia en los llanos orientales, que no somos pocos, que es mucho y que el comportamiento es igual, que si bien las características de lo que podría ser bueno, como lo que se viene en apicultura, también empezar como a mirar los riesgos y cómo le damos valor a lo que puede salir de aquí. En el tema de la apicultura, por ejemplo, me preocupa y no sé cómo lo ha manejado Rancho Victoria, cuando hacen talarrazas y tienen ahí apiarios dentro de los rodales de acacia. ¿Qué empieza a pasar con esos apiarios y cómo va a migrar todo este tema de la apicultura cuando la acacia se vaya acabando sencillamente? Porque creo que es lo que se está haciendo en migración. Ahora, ¿qué estrategias comerciales? Usted que ahorita pues está sentado en Rancho Victoria, pero antes tuvo la oportunidad de estar en esa parte comercial. ¿Qué podemos hacer para poderle dar valor? Y aquí un poco acogiendo lo que siempre ha dicho Juan Manuel en Fede Maderas, de armar un clúster o de alguna manera poderle dar un valor y hacer interesante esto al mercado como grupos integrados en el llano. No sé si de pronto se ha pensado, no es que me dé la solución, sino más bien como que empecemos a trabajar para que esto sea atractivo. Ok, bueno, punto por punto. El tema de la migración de las abejas cuando se allata la raza,
Pues hoy en día lo que hemos hecho en Rancho Victoria es que hemos ido moviendo las colmenas a lotes que no se levanta la raza. Digamos que lo hemos podido hacer porque hasta el momento pues tenemos más lotes que abejas y por lo tanto pues ha habido campo disponible para moverlas. eh, pero en algún momento va a pasar lo que usted dice, que se va a acabar la acacia, o pues los lotes de acacia disponibles para eso. Y yo creo que hay una oportunidad en el eucalipto, aunque, aunque la productividad sea mucho menor, pues en la sabana de Bogotá y en Boyacá siempre se ha producido miel de abeja con eucalipto. Entonces, pues yo creo que hay una oportunidad de pronto de ir migrando, de pronto a productividades menores, pero que se pudiera también tener. Y también porque tanto ustedes como nosotros pues también promovemos mucho la conservación de especies nativas de las zonas de conservación, que termina siendo alrededor del 30-40% del área total. Y ahí hay mucha flor, muchos árboles, que inclusive yo siento que las abejas, aunque están en las plantaciones de acacia, también deben estar en las plantaciones nativas. Entonces, esas se van a seguir conservando. Entonces, podría pasar es que se baje un poco la productividad por hectárea, o el número de colmenas que puedan mantener por hectárea bruta, dado que va a haber menos acacia y que el eucalipto es menos productivo que la acacia, pero seguramente se va a poder mantener con ese negocio y se va a priorizar pues el negocio principal, que es la producción de madera. Yo un tema que discutí hace unos días con una persona encargada del área de apicultura en Rancho Victoria, y era porque él, defendiendo obviamente su punto, me decía, es que la acá se podría sembrar únicamente para producir miel. Entonces yo hablando con él le decía, bueno, hagamos un escenario en el que sembramos una plantación de acacia, perdón, pensando en principalmente miel de abeja, ¿cierto? Y obviamente aprovechamos en algún año se aprovecha la madera a precios de madera de biomasa, y vemos si termina siendo más rentable eso mezclado con la miel, por ejemplo, sembrar únicamente eucalipto y buscar los crecimientos que les mostré antes. Entonces, un tema que yo creo que entra a valorar. Si uno quiere únicamente volverse apicultor, o si uno es y vende la madera, o si uno es productor de madera y tiene un negocio alterno de la miel. Eh, Eso, respecto a la segunda pregunta del clúster y demás, pues hoy en día la acacia, en su momento primavera, pues con primavera, hoy también seguramente debe estar comprando, o- pero digamos que primavera, y entiendo que Duratex también por momentos ha comprado para producción de tableros aglomerados, para madera con biomasa. Y también para madera, o sea, digamos que para madera como carbón y otras fuentes de energía, también puede funcionar sin ningún problema. El, el problema con eso es que o sea, es biomasa, y digamos que en biomasa es el último producto, es el producto que, si uno mira por valor del metro cúbico, es el producto más barato de todos. A mí en primavera yo te han dicho, y es que primavera o las fábricas de biomasa, pues, son fábricas de salchichón. Entonces, para hacer salchichón usted no puede tener madera buena, porque nadie va a gastar su madera buena para hacer salchichón, o su carne buena. Nadie va a usar lomito para hacer salchichón. Entonces, si usted vende acacia para biomasa, pues seguramente se lo compran, pero se lo compran al precio del retal, porque van a hacer el salchichón. Eh, Cuando uno planea una, eh, una producción forestal, pues uno tiene que tomar la decisión, o yo planeo para hacer salchichón, y por eso siempre una especie que crezca muy, muy rápido, o planeo mi plantación forestal para producir lomito, y entonces planeo con especies que me vayan a producir el lomito. Eh, entonces, y, por ejemplo, generar algún clúster para generar algún valor es difícil, porque la madera, cuando se tritura, por ejemplo, o sea, en primavera lo único que le hacen a la madera es triturarla, y después ya en un proceso industrial, que es echarle resina y demás.
Lo mismo en las fábricas de biomasa que hoy en día que vendemos, es solo triturar. Y la madera viaja mejor rolliza que triturada, o sea, se- se mueve más madera en madera rolliza que en madera chipeada. Entonces, no, sería difícil hacer un centro de triturado como para, pues se podría hacer, pero digamos que no se generaría valor y sí generaría un sobrecosto en el transporte. Entonces, o sea, yo en términos, por lo menos en los llanos, yo lo que creo es, las personas que tienen las plantaciones de acacia, pues ya digamos que ver con sus flujos de miel y que se pueda vender para carbón, para generar energía, para hacer ríos de pequeñas dimensiones y demás, ver cómo logran pues, vender esos inventarios, pues, y en los segundos turnos, pues sí es analizar muy bien si vale la pena hacerlo, como lo que estamos discutiendo de hacer flujo y ver si con la miel sola se mantiene, o buscar alternativas de otras especies. No sé si con eso responde su pregunta, Camilo, o si tenía algo más. Gracias, Manuel. Ahí me queda claro, estamos ahí en la misma condición. Gracias. Listo. Creo que Juan Fernando ha levantado la mano. Sí, Juan Fernando, ¿tenía la mano levantada? Buenos días para todos. Buenos días. Manuel, yo soy Juan Fernando Giraldo. En algún momento fui el jefe de desarrollo industrial de Reforestadora Cacerí. No sé si te acordarás pues de mí. Sí, Pero claro, en claro, todo caso, conocimos. a mí me parece cierto, cada uno tiene sus experiencias en cuanto a la acacia. Sí, Nosotros tuvimos una experiencia muy buena, porque no es lo mismo comparar los suelos de los llanos orientales con los suelos de, por ejemplo, del Bajo Cauca antioqueño. El Bajo Cauca pues tiene unas condiciones muchísimo mejor nutricionales y de condiciones que puede generar una acacia de muchísimo mayor alto valor. Yo pienso que la acacia tampoco pues la podemos condenar porque al fin y al cabo todo va en el manejo, desde vivero, desde beneficio, o sea, la implantación, todo el manejo como tal y el aprovechamiento, ¿cierto? Entonces decir que la acacia es solo para biomasa y todo eso me parece que no es lo más lógico, porque también estructuralmente es una madera muy buena, para tableros alistonados es muy buena, para elementos estructurales en pisos, en techos, en largueros, también funciona muy bien. Simplemente darle en el punto y sí, tener razón de que en Colombia no se ha estudiado muchísimo la especie y a nivel mundial hay muy poquita información, pero la experiencia siempre en Cacerí logramos desarrollar el paquete tecnológico de la acacia de una forma, pues, entre comillas, buena. Es una especie, una madera con una veta muy hermosa estructuralmente y mecánicamente es una madera buena. Entonces, yo pienso que tampoco la podemos condenar tanto. ¿Es una especie de un difícil manejo silvicultural? Sí, sí. Pero es darle en el punto, es darle en el punto. Si vos, yo pienso, y es un criterio muy personal, que si vos sabes todo el proceso silvicultural, si sabes cómo cerrarla, si sabes cómo cortarla y si sabes secarla, ya ahí tenés ganada muchísima parte para utilizar la madera a nivel estructural. Esa es mi opinión. no, muchísimas gracias, Juan Fernando, por la opinión. Por eso yo en un momento dije, mis opiniones son muy sesgadas al caso de los llanos orientales y a lo que yo he visto en los llanos orientales que no hemos dado con el manejo. En nuestro caso, en mi caso personal y en las empresas en las que he trabajado, digamos que o sea, desarrollar es darle el punto y demás, pues eso tarda su tiempo, ¿no? Y, y en las empresas que yo he estado, pues digamos que hemos priorizado
copiar modelos de otros lados para antes de desarrollar nosotros el nuestro con una especie. Supongamos o sea, entiendo todas los casos de éxito que han tenido ustedes, pero también se podrían hacer con pino, por ejemplo, en los llanos, y seguramente habría menos riesgos durante todo el proceso. O sea, los reforestadores en Colombia en general son jóvenes, son personas naturales que están entrando al negocio eh, por algún incentivo, pues, o empresas que están desarrollando, pero son empresas en términos generales jóvenes, y, y por lo tanto a veces es riesgoso aventurarse a desarrollar un paquete tecnológico que tardará mucho tiempo, porque para todo eso, por un lado está el desarrollo industrial, que es lo que tú nos cuentas que lo han hecho, y por otro lado está el desarrollo genético, que es escoger los mejores árboles, de esos mejores árboles mezclarlos, de esos mejores árboles, esos mezclas volver a sembrar, y digamos que todos sabemos los turnos, los largos que son en nuestro negocio. Entonces pues son apuestas que se terminarán haciendo que uno podría ver resultados en 50 años o en 30, no sé, pero en muchos años. Cuando lo que nosotros vemos es que con pinos eucaliptos no tenemos que esperar tanto, sino si queremos semilla o clones de eucalipto, pues vamos a Brasil y copiamos un modelo y ya está, y lo adaptamos y simplemente escogemos las que no se adaptan a nuestros suelos. Y en pino también. En pino pues tenemos producción de semilla en Colombia, o también tenemos en Brasil, en Chile, en Venezuela. Entonces pues digamos que la curva de aprendizaje en estas especies es mucho menor, y por lo tanto en nuestro caso personal, en las empresas que yo he estado, hemos priorizado acortar esa curva de crecimiento y bajar riesgo, antes que desarrollar pues, un paquete tecnológico para una especie que ha tenido algunos problemas. Bueno, entonces no tenemos más manos levantadas. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Igual nos están preguntando por el video y la presentación. Manuel nos va a compartir la presentación para colocarla en el sitio web y que pues todos los agremiados la puedan visualizar. Sí, claro. Juan Esteban tiene la mano levantada. Buenos días. Manuel, ¿cómo estás? Soy Juan Esteban Giraldo. También tengo buena experiencia pues trabajando con Acacia por muchos años. Fui gerente de Cacerí por 16 años y trabajé de la mano pues con Juan Fernando en una parte del proceso de todo el tema de industrialización de la Acacia. Sí, de acuerdo. ¿Qué más, Manuel? Bien. Que bueno, para todos simplemente digamos como en esta sesión y en esta reunión, vale la pena, digamos, como ver todas las opiniones y demás, y en eso coincido también, pues, coincido con bastantes puntos de los que menciona Manuel en cuanto a la dificultad forestal de la especie, pero también por experiencia y conocimiento debo validar la opinión de Juan Fernando, con quien trabajé, pues, también por varios años en el desarrollo industrial de la madera, de la acacia como tal, y construimos un paquete tecnológico que en Colombia no lo había. Entonces yo creo que sí vale la pena como mirar siempre como los aspectos que puede tener y darle como ese marco a este punto. Yo creo que esta conversación podría ser oportunidades y amenazas de la acacia mangium en la Orinoquía colombiana. Entonces yo creo que ahí sí valdría el título con lo que se expuso, porque pues, claramente lo que ocurre en la Orinoquía es complejo, pero asimismo también es muy diferente a lo que ocurre en otras zonas del país o del mundo. Simplemente como para no dar una opinión muy larga, pero digamos que basado en mi experiencia, soy ingeniero forestal y trabajé 16 años desarrollando el paquete tecnológico de Acacia
tanto desde la parte de silvicultura como desde la industrialización y comercialización de la madera. Entonces podría, digamos, simplemente como resumir en que es una especie bastante compleja a nivel forestal, pero que si logras hacer bien la tarea, tienes una madera de un gran valor en el mercado. Nosotros desarrollamos productos que no solamente eran tableros alistonados, sino también que llegamos a puntos de tener madera sólida para pisos, para decks, funcionando muy bien en instalaciones en exteriores y en interiores. Después de haber logrado hacer todo el tema del desarrollo industrial, tanto del acerrío como de la curva de secado, que es un tema complejo, y lo logramos hacer, incluso más que todo también muy basados en el espejo de IKEA, pues IKEA en Vietnam es un desarrollo exitoso mundial de acacia y es innegable, pues, y todos los muebles que conocemos de IKEA hoy casi la gran parte son de acacia mango, de Indonesia, pues, y de todo el desarrollo que hizo Vietnam. Entonces, creo que es como una visión o simplemente como para enriquecer un poco esta opinión sin desconocer lo que menciona Manuel, porque es una realidad, es una especie compleja. Si yo soy un silvicultor que estoy en la zona de la Orinoquía y puedo ver las opciones que hay, yo creo que Acacia mangium es compleja y pues digamos que uno tendría que validar muy bien todo antes de hacerlo. Pero si se hace en los lugares adecuados, con un norte claro y con una industria clara, yo creo que Acacia mangium puede ser una buena opción para alguien con ese apetito por un producto novedoso, pero que tiene que ser riguroso en el manejo y la transformación y en todo el establecimiento. Es decir, es una especie desafiante, pero que tiene buenos resultados. Y no solamente, digamos, desde el punto de vista de lo que hicimos en Cacerí, que pues, los invito, los que no han conocido muy bien los productos, entren a la página de Cacerí, pueden ver productos de Acacia muy bien logrados. Eh, también lo ha hecho la Universidad Distrital con César Polanco en desarrollos, digamos, de resistencias y de estructuras de la acacia mangium como madera para uso estructural. Entonces, yo creo que hay varias cositas que revisar y vale la pena simplemente hacer este comentario como para enriquecer y tener las dos visiones. En este caso, Manuel, de acuerdo contigo en muchas de las opiniones que tienes sobre las dificultades, simplemente te daría como ese punto de una visión desde otro aspecto para mirar siempre como el punto desde dos bandos y al final uno sabe para qué lado coge. Si estoy en estas situaciones, si tengo suelos complejos, tengo suelos poco drenados, tengo suelos muy superficiales, con alta tendencia a la inundación, como puede ser la Orinoquía colombiana, yo creo que Acacia mangium sí es una especie que debe estar muy bien analizada antes de hacer una siembra masiva, pero si estás en otras condiciones de suelo, mejor drenados, con mejor capacidad, digamos, de drenaje, como tiene que ser para casi que funcione, un relieve que sea bueno para esto y unas condiciones de industrialización óptimas, yo creo que puedes afrontar el reto de la acacia como tal. Entonces, simplemente es como dar esa opinión. Muchas gracias a todos y gracias por el tiempo y gracias a ti, Manuel, por la presentación. No, perfecto, Juan, muchas gracias. Por eso habrían preguntas, porque mi presentación claramente estaba muy sesgada a lo que yo conocía. No sé si también le podemos proponer a Carolina o a Paola de Fede Maderas que los dos Juanes hagan alguna charla sobre las características y todo lo bueno que nos están contando para, digamos que para tener otro punto de vista. Me parecería importante que no sea solo esta opinión así como la estás hablando, sino pues tener un espacio también abierto. Pensaría que lo podemos promover. Claro que sí, sí, señor. Ya tomé nota para comentarlo con el grupo académico. Perfecto, gracias, Carolina. Jorge Sea tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Muchas gracias a Fede Maderas y a Manuel por la oportunidad de esta charla. Muy importante, pues, como que esos espacios de discusión para que todos tengamos la oportunidad de otras visiones. Yo comparto, Manuel, muchas gracias pues, por las apreciaciones tuyas en relación al manejo de la acacia en la Orinoquía, y a Juan Fernando y a Juan Esteban, que también los conozco. Yo soy ingeniero forestal, trabajo actualmente en Silvotecnia, una empresa de servicios forestales acá en Envigado. Actualmente soy profesor catedrático en la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado en Brasil, conozco un poco ciertas especies, más desde el punto de vista del manejo
y de la biometría, es decir, del crecimiento de la especie. Y me llama la atención el caso de acacia, digamos que el crecimiento que tiene en zonas como las de Cacerí, Bajo Cauca, en contraste con lo que uno encuentra en algunas regiones de la Orinoquía. Pero el año pasado me llamó mucho la atención ver cómo la regeneración de acacia crecía de muy buena forma, el fuste de muy buena forma, bajo las plantaciones de eucalipto en la primavera bichada. Entonces, eso me llama la atención porque esos materiales genéticos, la procedencia de esos materiales genéticos era muy buena, pues, de plantaciones de muy buena forma y buen crecimiento. Y allá, obviamente, por temas de sitios, suelos y demás, adoptaron un crecimiento que no fue conveniente, es decir, se ramificaron, se torcieron, pero la regeneración tiene un comportamiento muy distinto. Entonces, yo creo que ahí también es el llamado a investigar, a que entre todos retomemos esa parte que antiguamente CONIF lideraba y que nos permitía a todos acceder a una información general del crecimiento de las especies en Colombia y que recogía de alguna forma todas esas buenas experiencias como las que tuvo Cacerí, seguramente hay por ahí de pronto mal difundidas, y yo creo que desde Maderas podemos ir empezando como a perfilar, seguramente ya lo tienen en su radar, de retomar y crear un Instituto Nacional Forestal que nos permita acceder a las buenas y a las malas experiencias también, ¿cierto? En general el país. Entonces esa es como mi observación y nuevamente agradecerles a todos por la oportunidad. Gracias, Jorge. De acuerdo con usted, totalmente de acuerdo con usted. Jenny Carolina. Disculpe, tengo yo una pregunta para don Juan Esteban Giraldo. Y pues aprovechando su espacio, Manuel, gracias. Estuve ayer en un encuentro de clúster con el tema de la guadua y la madera y una de las preguntas que me hacían es de qué manera se podría de pronto compartir cierta información, entendiendo perfectamente que 16 años de experiencia y de prueba y error, y eso significa dinero invertido y dinero que se pierde. ¿En qué momento podría, por decir, ese paquete tecnológico podría permitirse compartir cierta información, por lo menos con el tema del secado de hornos, que ya he tenido cierta información de lo difícil que es encontrar ese punto? Entonces, lo digo porque pues estoy en ese proceso de probar con la casa aquí de la región, que no sé la calidad cómo es, la verdad, no la conozco, vamos a probarla, pero pues sé que todas esas pruebas le cuestan a uno dinero y significa la mayoría de veces pérdida de dinero. Entonces, pues dejo de pronto ese tema de cómo se podría compartir cierta conocimiento, experiencia, teniendo en cuenta que hay unos límites propios de cada empresa que son respetables, pero para evitarle de pronto a uno empezar de cero. Señores, don Juan Fernando y Juan Esteban. Jenny, cierto, Jenny Carolina. No, era Adriana, la pregunta fue Adriana. Mi nombre es Adriana. Perdón. Adriana, mira, en Cacerí nosotros compartíamos unos documentos técnicos que yo creo que todavía deben estar en la web. Como te digo, puedes ingresar ahí, hay un documento técnico que se hizo hace aproximadamente, pues más de 10 años, que se llamaba Lo que usted debe saber de Acacia Magnum. Ese documento lo construimos con Juan Fernando y una serie de pruebas y de estudios que se hicieron con la Universidad Nacional y el Laboratorio de Maderas, y ahí se dan como unas pautas de cómo debería ser el manejo y el uso de la madera según el cultivo que uno tuviera y la edad que tuviera el cultivo. Ahí se habla sobre las propiedades físicas y mecánicas de la especie y cuáles deberían ser como las principales técnicas o elementos a tener en cuenta para abordar la madera. Entonces, yo creo que podrías empezar por ahí y analizar, digamos, como este punto, y ahí hay unas buenas bases, unos buenos sustentos. Por lo otro, te podría decir rápidamente que el tema del secado, pues es el tema más complejo. Realmente se requiere tecnología buena de secado para poder lograr hacer unas buenas operaciones con Acacia Magnum. Sin embargo, también podría hacerse de una manera más
tradicional, no es lo más seguro ni lo más certero, pero también puede funcionar cuando se le aplican ciertas técnicas que se hace para especies de rápido crecimiento. Por ejemplo, las mismas técnicas que se utilizan para el secado de la madera de eucalipto se utilizan perfectamente para acacia. Entonces, porque tienen las mismas condiciones, maderas con altas tensiones por rápido crecimiento, fibras entrecruzadas, madera que se raja en las puntas, por un secado acelerado, una pérdida acelerada de agua, por tener altos contenidos de humedad. Entonces, cuando se aplican esas técnicas para esas maderas de rápido crecimiento y se le aplican la acacia, funciona bien en el secado. Entonces, yo creo que puedes empezar como por ahí a hacer unas investigaciones, y creo que tú eres la que escuché ahorita que trabaja con el tema de tablilla de techo y demás. Funciona perfectamente, pues incluso sacamos madera para eso, y en esos espesores funciona sin ningún problema. Como te digo, si hay una buena materia prima, funciona bien la transformación. Lo que uno no puede tener es árboles torcidos y llenos de nudos y sin un buen manejo y pretender que la madera salga muy buena. Eso digamos que no es compatible, pero si tienes una buena materia prima, fustes rectos, limpios, con madera que haya tenido algún tratamiento silvicultural, parecido a lo que decía Jorge, y es que la madera de acacia, cuando se siembra en altas densidades, digamos que su dificultad genética la mejora a punta de silvicultura, entonces vas a tener fustes rectos, y esos fustes rectos te mejoran la calidad, pero asimismo tienes que estar muy rápido a la mano si tienes densidades altas, de hacer entresacas muy rápidas, porque si no los diámetros se te quedan muy cortos, y diámetros pequeños pues no te funciona para madera de acerrío. Es decir, todo es como un camino que tienes que tener desde el punto de vista forestal y desde el punto de vista industrial, y tiene que estar encadenado. O sea, vuelvo, insisto, digamos que la madera que se siembra, yo creo que Manuel lo tiene claramente definido y en su presentación, y es, si hay madera que se establece con fines de astillable, pues digamos que pensar en que esa madera nos va a dar madera de acerrío de calidad no va a ser fácil. Como lo mismo si yo tengo una plantación que está pensada en madera de acerrío de alta calidad, ya después cuando me ofrecen un uso astillable, ya como productor yo soy el que no va a querer. Entonces es digamos como ese punto en el que hay siempre que encontrarse, y no es tan fácil, pero depende mucho de la visión que se tenga, tanto el que cultiva como el que lo vaya a transformar industrialmente. Muchísimas gracias, muy amable. Jenny Carolina. Sí, buen día para todos. Manuel, muchas gracias. Creo que mi punto de vista es 100% parecido al tuyo, tal vez porque nuestras experiencias han sido muy en los llanos orientales. Mi nombre es Carolina Guevara, yo trabajo con Lignus y pues como lo decía, todo el tiempo he trabajado en el llano y he visto desarrollo de la acacia no tan bueno como lo que uno busca. Mi pregunta es más para Juan Esteban y Juan Fernando. No sabía que alguna vez escuché hace mucho tiempo que vean muy buenas experiencias en Montería con la acacia. Sinceramente no lo conozco, no conozco el tema personalmente, pero mi inquietud va, o he entendido más el desarrollo que han llevado ustedes estos años ha sido como desde la parte industrial. Hace muchos años yo visitaba una plantación de acacia y el ingeniero a cargo andaba con unas tijeras podadoras en el bolsillo y decía que el éxito estaba en hacer las podas muy a tiempo, pero mi inquietud siempre ha sido si se ha llegado a un punto en ese desarrollo de ese paquete tecnológico en el que, porque yo me imaginaba siempre eran los costos de esas podas, en el que sea eficiente o pues que cuando uno haga las sumas y restas, el costo de ese manejo silvicultural sí sea rentable y productivo a la hora de sacar la madera, sí lograron desarrollar un paquete en el que ese proceso silvicultural no resulte tan costoso o pues por encima de lo que vaya a producir esa madera a la hora de cosecharla. Jenny, sí, te podría decir que sí, pero insisto, aquí va siempre el tema, y es para dónde va el uso de la madera. Entonces,
dentro del paquete tecnológico, en la parte silvicultural que logramos hacer nosotros, y yo soy un ex caserí, entonces hablo más es de lo que hice hace 3 años hacia atrás, ahora estoy en otro tema. Y al final nosotros tuvimos un valor por plantación demasiado económico. O sea, a pesar de los manejos intensos que se hacían en silvicultura, porque casi que acacia, por la dificultad genética que tiene, tendría que manejarse como una silvicultura de alta precisión. Entonces ahí sí hay unos costos asociados que son más altos comparado contra un paquete tecnológico tradicional de especies más genéticamente más ganadoras, como puede ser el pino y el mismo eucalipto, pues que sí es definitivamente una especie con una genética, pues con el mejoramiento genético que te permite menor silvicultura. En este caso, cuando no tienes buena genética, te toca hacer una alta inversión en silvicultura. Pero al final sí se daba pensando en el uso como tal que se tenía en cacería, que era el uso de madera para la industria del aserrío. Y digamos que madera para competir con maderas de altos precios en el mercado local. Y una parte en exportación que alcancé a realizar pues estando en la compañía. Entonces sí se da, o sea, es decir, eso que tú dices de andar con la tijera en la mano, pues yo creo que sí, es un poco exagerado, pero realmente sí, a la calle había que hacerle casi 4 o 5 podas, precisamente para poder garantizar que lo que la genética no daba, la silvicultura sí te lo pudiera entregar. Entonces sí es un manejo más intensivo, pero precisamente porque estabas queriendo madera de alta calidad. Si tú estás buscando madera para otros usos astillables, carbón o cualquier otro uso como el que de pronto en Lignus y en la parte de la Orinoquía podrían realizar para todo este tema de madera astillable, ahí sí definitivamente no debería ser un buen uso el excesivo la silvicultura de precisión o de podas, porque eso sí no te lo va a pagar. Entonces yo creo que ahí es donde está el tema. Entonces creería que vuelvo como al origen del punto, y yo creo que en eso lo tenemos claro y Manuel lo dejó claro desde el inicio, y es qué se está buscando con la plantación y hacia dónde quiere dirigirse la plantación, y asimismo pues encaminar todo el análisis desde la silvicultura y la industrialización que se quiera. En este caso, como para concretarte la pregunta es, si la madera es de uso aserrable y va a competir con maderas de calidad en el mercado de la madera sólida, sí vale la pena y sí se pagan los costos de silvicultura que hace. Si no va para ese mercado, no lo vale. Vale, Juan, muchas gracias. Yo ahí apoyo nuevamente lo que proponía Manuel, y es de desarrollar nuevamente un taller de estos o un foro donde los que hablen sean, pues, por ejemplo, los Juanes, en este caso, que son quienes han tenido experiencias positivas. Me parecería demasiado interesante poder ver ese lado positivo, porque sinceramente yo siempre he tenido personalmente muy satanizada la especie. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues yo tomé atenta nota de los comentarios como para tener en cuenta para un próximo encuentro y poder desarrollar otros temas más con profundidad. Creo que ya no tenemos más comentarios, Manuel. No, yo creo que no. Yo creo que muchas gracias a todos por participar y por participar activamente. Y no, pues seguimos atentos a la invitación de las experiencias de la Aserrío y demás de los Juanes con esta especie. Perfecto, sí, fue una jornada muy productiva. Muchas gracias a todos por su participación y por acompañarnos en estos espacios. Entonces, en el transcurso del día va a quedar la grabación con la presentación disponible para que la puedan consultar y compartir con sus colegas. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. Mil gracias. Mil gracias, Manuel. Chao, muchas gracias a ustedes. Gracias. Feliz día, gracias, chao. Chao.